Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar este mensaje en este día. Les bendecimos en el amor de Cristo. Amados, quiero con ustedes seguir compartiendo en este espacio de mística y mística cristiana. Y hoy, si el Señor lo permite, quiero traer una enseñanza de la palabra. Vamos a enseñar la palabra de Dios en este día. Eso basándome en un sueño que tuve hace tiempo ya, en el que veía la iglesia con ladrillos, mezcla, arena, herramientas, todo dispuesto en el campo, pero no había una edificación. Sí, tenía palabra, tenía doctrina, pero no había una edificación. Vamos a procurar estructurar nosotros en lo que podamos caminar con Cristo, cómo se nos ha enseñado a nosotros de parte de Dios. Vamos a procurar dar luz, de tal manera que el creyente entienda que esto es más que ser salvo y ser santo. Y entienda que hay un camino trazado que debe recorrer para alcanzar las cosas grandes en Dios. Así que, enseñando la palabra, ese es el tema. Enseñando la palabra. Dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Y se habla de Adán que en Salmos que Dios lo hizo un poco menor que los ángeles, mas lo coronó de gloria y de honra. De tal manera que era tanta la gloria y la gracia que emanaba de Adán, que dice que cosas en las que los ángeles quisieran mirar, fue lo que Dios dio a los hombres. Así que la gracia y la gloria que emanaba del alma de Adán era tanta que aún los ángeles venían a gozarse en esa luz que emanaban de la gracia del alma de Adán. Pero entró el pecado y lo que ocurrió fue que Dios dividió el alma. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo así que Dios dividió el alma? El alma de Adán emanaba tanta gracia porque era un alma superior. Era un alma hecha semejante al alma de Dios. ¿Sí? Pero cuando el pecado entró, entonces Dios retiró el alma Neshama. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar esto. El alma del hombre, el alma completa del hombre consta de 3 partes. Del Neshama, del Ruah y del Nefesh. El Neshama es el alma superior, esa que es capaz de irradiar conforme a la semejanza de Dios. El Ruah es un espíritu inteligente o intelectual. Y el Nefesh es el alma vital. Son los 3 grados del alma. Juntos completan el alma. Son un alma completa. Entonces, cuando Adán pecó, Dios lo que hizo fue retirar el alma Neshama y el Ruah y el alma Nefesh descendieron en grados hasta el punto de quedar atrapados en la oscuridad del cuerpo. Quiero que usted entienda esto. ¿Sí? Descendieron en grados el Ruah y el Nefesh hasta el punto de quedar atrapados en la oscuridad del cuerpo. Entonces, cerramos paréntesis. Cuando el Señor Jesucristo viene y comienza su predicación, Él dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Estoy haciendo este preámbulo para llegar al punto que quiero explicar hoy, que es darle una estructura en lo que
el Señor me permita a esta verdad, cómo se puede considerar que es más que ser salvo y ser santos. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que Él vino a recuperar a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? ¿O qué se había perdido? La identidad de Dios en el hombre se perdió. Y se perdió la posición del alma del hombre, que de ser un alma humana el alma del hombre pasó a ser un alma con cualidades de animal. Usted ve que al alma del hombre la llaman oveja, pero inicialmente el alma del hombre fue hecha conforme a la semejanza de Dios y era el alma de un hombre, no de un animal. O representaba a un hombre y no a un animal. O sea, ¿qué quiero decir? Que el pecado se metió y hizo degradar tanto el alma hasta el punto que su comportamiento y su conducta vino a ser semejante al de un animal o al de una oveja. Todo esto lo causó el pecado. Hizo que Dios retirara su alma Neshama y degradó al espíritu y al ruah hasta el punto que el alma vino a ser semejante a una oveja. Entonces Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a restaurar también. Entonces cuando Él nos llama a que le sigamos, tenemos que saber que Él primeramente viene a salvarnos, ¿cierto? A salvar el alma, porque por causa del pecado el alma también murió, porque el pago del pecado es muerte. Pero aparte de esa salvación, Él vino también a restaurarnos, a restaurar al hombre a su condición natural, a donde Dios lo creó, a su posición, a donde Dios lo ubicó. Dios hizo al hombre participante de su naturaleza divina, pero por causa del pecado el alma del hombre descendió tanto que vino a ser semejante a un animal o a una oveja. Pero lo que hace el llamado de Jesucristo, el retorno a Dios, es volver a rescatar esa posición del alma, volverla a elevar a esa posición en la que Dios la creó, en la que Dios la ubicó cuando la creó, que la ubicó siendo participante de la naturaleza divina de Dios. Tenemos que entender esto. ¿A qué nos está llamando Dios? A través de Jesucristo. ¿Sí? Para restaurar nuestra posición, restaurarnos a nuestra posición inicial, que es ser participantes de esa naturaleza divina de Dios, ser hijos de Dios, no de palabras, sino de todo nuestro ser. Y entonces Dios en este llamado, Él tiene ciertas condiciones que Él demanda para que el hombre se pueda acercar y recibir esa restauración, esa renovación. Y lo primero que Dios demanda es creer, porque por creer el hombre recibe la salvación, por creer en Jesucristo. Y también le demanda ser santo. ¿Por qué? Porque por la santidad se hace acepto delante de Dios para ser instruido, para ser capacitado, para ser restaurado. Entonces eso es lo básico. Lo básico de este caminar con Cristo es creer para recibir la salvación y ser santo para ser acepto delante de Dios. Eso es lo básico. Ese es, como dijo el apóstol Pablo, el rudimento de este caminar con Cristo. Pero usted tiene que entender que hay un proceso que usted debe recorrer y debe esforzarse por recorrer para que esa transformación y esa renovación que Dios quiere efectuar en el hombre se haga efectiva en el creyente. ¿Sí? Por eso en Salmos 101 dice, el que ande en el camino de la perfección. Es un camino de la perfección el que Dios nos invita a recorrer a través de Jesucristo. ¿Y cómo recorremos ese camino?
o cómo avanzamos en ese camino. El Señor Jesucristo le dijo esto a los discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El entendimiento implícito que hay en este dicho es que por causa del conocimiento que adquirieron los discípulos, ascendieron de nivel, pasaron de ser simples siervos a pasar a ser amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocieron, porque adquirieron conocimiento de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y por ese conocimiento que ustedes ahora manejan, entonces ya no son más siervos, sino que ahora son amigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué le da crecimiento al hombre en este caminar con Cristo? El conocimiento que adquiramos de Dios a través de Jesucristo. Eso le va dando crecimiento al creyente. El apóstol Pablo dice de esta manera. El apóstol Pedro dice que en la segunda epístola del apóstol Pedro, él dice de esta manera: participantes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Óigase bien. Todas las cosas han sido dadas mediante el conocimiento. O sea que el conocimiento de Dios en el creyente es crucial para su crecimiento. Es la razón por la que Jesucristo dice: bogad mar adentro. ¿Sí? Bogad mar adentro. Mientras no haya una profundidad en el conocimiento del Hijo de Dios en sí, no hay un crecimiento como tal en el creyente. Usted puede saberse la Biblia de arriba abajo, y si usted no tiene profundidad en lo que sabe de la Biblia, no sabe más de lo que está escrito. Pero recuerde que Dios a los escribas y fariseos, gente que manejaba la palabra, la ley, que se sabía el Antiguo Testamento y los profetas de derecha a izquierda, Dios les dijo: no me conocieron, les faltó conocimiento. Entonces, para este tiempo, a la iglesia de Cristo, que Dios le ha hecho tan grandes promesas, dice que el que más se le da, más se le demanda. Así está escrito. ¿Cuánto más, si a estos que eran maestros de la ley, doctores de la ley, Dios les dijo: ustedes no me conocieron? ¿Cuánto más conocimiento demandará Dios ahora, cuando las promesas que tenemos a través de Jesucristo son mucho más excelentes que las del Antiguo Testamento? Por eso el apóstol Pedro dice aquí que todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento. O sea, el conocimiento es el puente para alcanzar las promesas. Dice más abajo el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es indispensable adquirir conocimiento de Dios si uno quiere crecer, si el creyente quiere crecer. Pero ese conocimiento no lo adquirimos así simplemente. Jesucristo dijo: y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que el que puede darnos conocimiento de Dios es Jesucristo. Pero para que Él quiera revelarnos ese conocimiento, tenemos que hacernos dignos de Él. Escuche bien esto. Para que el Señor Jesucristo le revele a usted los secretos, las cosas de Dios, usted se tiene que ser digno de Él. Eso es lo que Él dice en su llamado. Sí, hay un pasaje bíblico en San Lucas,
lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, vamos a leer una porción de esta parte, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no es digno de mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no es digno de, no puede ser mi discípulo. Óigase bien, óigase bien. Esto hablando de la demanda que él hace para que aceptar que un creyente sea su discípulo. ¿Sí? Mire todo lo que él demanda. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces una cosa es ser discípulo, otra cosa es ser seguidor de Cristo nominal. ¿Cómo decirlo? Sabemos que a Jesús lo seguían multitudes, 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 miles seguían a Jesús. A donde quiera que él iba, pero a esa multitud les hablaba por parábolas. Pero a los discípulos que él había escogido, que se habían ajustado al llamado que él hizo, como dijo el apóstol Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, a eso él les revelaba los secretos, a eso él les decía las cosas como más explícitamente, como dice, como está escrito, a vosotros os he dado que conozcáis los secretos más a los demás por medio de parábolas, porque teniendo oídos para oír no oyen, ¿sí? Entonces, cuando alguien se hace digno de Jesucristo, entonces Él le revela. ¿Sí? Él tiene para revelar los secretos del Padre, para darle conocimiento de Dios. Eso es lo que dice, que nadie conoce al Padre, que ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién quiere el Hijo revelar en los secretos del Padre? Aquel que se hizo digno del Hijo. ¿Sí? Y para hacernos dignos del Hijo, entonces tenemos que ajustarnos al llamado. Porque si no se ajusta el creyente al llamado, entonces es creyente y se puede llamar discípulo, pero no, como, como está escrito, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero no califica para ser seleccionado como discípulo. Y eso hay que entenderlo, porque si se está buscando un crecimiento hasta la medida de la estatura del varón perfecto, hay que hacerse discípulo. Escuche bien esto, hay que hacerse discípulo, porque es el discípulo que conoce los secretos, a quien se le revelan los secretos. Sí, usted puede ser creyente y puede pasar 20 años allí y puede ser fiel en ir al culto y guardar la ley y los profetas, pero no cumple con la exigencia del llamado. Y entonces si así lo hace, entonces usted es fiel, usted es salvo, usted puede alcanzar cierto grado de santidad, pero no es discípulo como tal. O sea, no es seleccionado de parte de él como discípulo, aunque usted mismo se llame discípulo porque usted está siguiendo de cierta manera la enseñanza, ¿sí? Pero la enseñanza que está recibiendo es limitada, así como la enseñanza que recibían el resto de la gente por medio de parábolas y le hablaba al resto, pero a los discípulos en sí les daba una enseñanza más profunda, les daba una enseñanza más explícita, que por medio de esa enseñanza ellos adquirieron conocimiento. Y por medio de ese conocimiento ellos llegaron a un punto en que ya el Señor dijo, ya no los voy a llamar más siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre las he dado a conocer. Y ustedes las aceptaron. Luego cuando en San Juan, cuando él hace la oración, dice que ellos aceptaron su palabra. ¿Sí? Y entendieron que él era el Hijo de Dios por medio de la palabra que él les había entregado. Entonces tenemos que saber que después de que se es salvo y se alcanza la doctrina de santidad, o sea, si se alcanza esa conducta de santidad, entonces lo que usted tiene que procurar es crecer como hijo de Dios. Y para crecer usted tiene que ajustarse al llamado. Mientras usted no se ajuste al llamado, usted no va a crecer
pueden pasar 20 años ahí, usted va a seguir recibiendo la palabra que él le daba al resto de la gente. ¿Sí? Entienda esto. Y ahí le pueden pasar 20, 30, 40 años y si no se ajustó el llamado, usted va a recibir la misma palabra que recibía la multitud. Porque para los discípulos hay una porción especial, que es la que le permite crecer en estatura espiritual, en conocimiento y por ende en estatura espiritual. Y por medio de ese conocimiento se hacen a las promesas que son las que vienen a causar la renovación en el creyente. Es el cumplimiento de la promesa en el creyente la que va a causar esa renovación. Dice que vamos siendo renovados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. ¿Pero por qué? Por causa del cumplimiento de las promesas que el creyente va alcanzando a medida que va creciendo en conocimiento, que va creciendo en estatura, se va haciendo capaz, se va capacitando, se va haciendo merecedor de adquirir las promesas. ¿Por qué? Porque las puede administrar, porque las puede manejar. Y el cumplimiento de esas promesas en el creyente es que van renovándolo de gloria en gloria hasta parecerse en la misma imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice que por medio del conocimiento nos ha dado grandísimas y grandiosas promesas para que por medio de ellas llegases a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Sí? Entonces cuando el creyente por el conocimiento comienza a alcanzar las promesas comienzan a causar la restauración en el creyente, la restauración del alma, hasta llevarla a ese punto inicial, cuando ella era participante de la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? O sea, este caminar con Cristo no simplemente te salva y te hace santo, sino que te invita a recorrer el camino de la perfección, que cuesta, crecer cuesta mucho, duele. Pero este es el tiempo que tenemos para alcanzar esas promesas, porque después de que usted deja pasar este tiempo, lo que viene es el galardón. Lo que usted hizo, bien, y lo que no hizo, pues entonces, pero es por lo que tú hagas aquí es que te van a galardonar allá. Si tú dejas de hacer acá, entonces allá qué galardón vas a recibir. La vida eterna, la corona de la vida, porque ya la vida eterna la prometió. Pero qué galardón más vas a recibir. No vas a recibir la corona de sabiduría porque la sabiduría tienes que adquirirla acá, aquí en este tiempo. La justicia tienes que manifestarla aquí, en este tiempo. Pero ¿qué dijo él? De cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y es tremendo eso, porque ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos? La justicia de los escribas y fariseos está basada en la ley y los profetas. Esa es la justicia que ellos tienen para presentarse delante de Dios, el cumplir la ley y los profetas. Pero Jesucristo dice que si vuestra justicia no fuere mayor que cumplir la ley y los profetas, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, ¿qué? Hay que entender que para entrar al reino de los cielos se demanda más que cumplir los 10 mandamientos. Por eso él dice que el reino, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero hoy en día se le ha convertido al creyente el evangelio en cumplir los 10 mandamientos y en la ley y los profetas, pero no procura buscar el crecimiento. Aquí estamos diciendo qué debes hacer para adquirir ese crecimiento. Y lo primero es ajustarte al llamado como está escrito. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Por qué de esta manera? Porque hay que entender que son dos vidas, una terrenal y una espiritual. Y la que más se alimenta es la que más se va a fortalecer. Pero resulta que pasa que cuando tú dedicas 5 o 7 horas a la vida espiritual, si vienes y contemplas una hora o media hora
la vida terrenal, las cosas del mundo, por esa media hora que tú contemplas, se te va a abrir un hueco que se va a filtrar todas las cosas que tú adquiriste en las 5 y las 6, 7 horas que dedicaste a la búsqueda espiritual. Es por eso que hay que desarrollar una separación. ¿Para qué? Para que el hombre lo que gana en su búsqueda no lo pierda con un momento de contemplación de las cosas del mundo. Óigase bien. Es por eso que se causa una separación, para que el hombre pueda aprovechar al máximo su búsqueda, sacar el máximo provecho de su búsqueda. Porque si no se le indica al hombre que debe hacer esa separación, va a estar dedicándole 7 horas a buscar de Dios y después otras 5 horas, otras 7 horas a hacer las cosas del mundo, y entonces nunca va a crecer. Porque lo que entra por un lado sale por el otro. Es la razón por la que hay que causar una separación. Por eso dice la palabra de Dios en Job que el hombre en busca de la sabiduría es suspendido y balanceado lejos de los demás hombres. ¿Por qué? Para que allá el resultado de su búsqueda sea efectivo, sin que nadie le estorbe, sin que nadie le sirva de filtro del bien que está recibiendo en su apartamiento. Por eso hay que separarse, por eso es que hay que salir del mundo y no tocar lo inmundo. Mientras el creyente no se ajuste al llamado, difícilmente va a ser tenido en cuenta como verdadero discípulo. Y si no es tenido en cuenta como verdadero discípulo, entonces los secretos y las cosas ocultas no se le van a revelar. Y si no se le revelan, entonces no va a haber conocimiento, no va a haber crecimiento entonces. Y si no hay crecimiento, va a parar 20, 30 años como un niño. ¿Y qué dice el niño? Que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque aunque es señor de todas las cosas, está sujeto a tutores y curadores. Y en nada es diferente a un esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de administrar los recursos. Por eso hay que buscar el crecimiento. Por eso hay que buscar el crecimiento. ¿Para qué? Para que podamos tener acceso a esa renovación que viene por el cumplimiento de las promesas. Para que tengamos acceso a esa gloria que Él dijo: Padre, la gloria que me diste yo le he dado. Y así como tú me enviaste, yo lo he enviado. Mas, sin embargo, usted ve que esa gloria, aunque ya la prometieron y está escrito que usted se la dieron, usted no la ve manifestarse en su vida. ¿Por qué? Porque hay que alcanzarla. Y hay que alcanzarla mediante el conocimiento que provee crecimiento y que provee el cumplimiento de las promesas. En el creyente que van siendo renovados por el cumplimiento de esas mismas promesas hasta el punto de parecerse en la misma imagen de Cristo y alcanzar la perfección, la medida y la estatura del varón perfecto, aquel que puede manifestar la gloria de Dios con plenitud. Eso es lo que Dios busca cuando llama al creyente, cuando llama al hombre a través de su palabra. No simplemente quiere salvarlo, ni simplemente quiere que el hombre sea restaurado a su primera posición donde Dios lo tenía. Dios hizo a Adán, aunque un poco menor que los ángeles, pero lo puso a señorear sobre toda la obra de sus manos. Adán era un Dios aquí en la tierra. Por eso está escrito: yo dije, vosotros dioses sois. Pero ¿qué dice? ¿Qué continúa diciendo el versículo? Más como cualquiera de los hombres moriréis. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, por la falta de juicio, por no entender que no simplemente nos llaman a ser salvos y a ser santos, sino que nos llaman a crecer como hijos de Dios. Dios quiere crecimiento en su pueblo, crecimiento como hijos, no de palabras, porque muchos pueden decir que por el tiempo que llevan han crecido. No, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, hasta ahora yo era el más dedicado a Dios. Y aunque Dios ya había comenzado a darme despertar espiritual, yo ya podía ver el mundo espiritual, ya podía ver los demonios y todo eso. Yo pensé que yo estaba en una estatura espiritual muy... Yo no entendía por qué, si yo supuestamente tenía la estatura espiritual que supuestamente yo creía que tenía, por qué estaba peleando tanto con demonios y con brujos y hechiceros, y únicamente bastaría una reprensión y ya. Y Dios me
me respondió y me mostró que yo era un enano espiritual, a pesar de que ya veía el mundo espiritual, a pesar de que estaba peleando contra brujos y hechiceros, a pesar que me había delegado una responsabilidad tan grande como me pasó en una ocasión que después de orar me acosté y apenas cerré los ojos entré en una visión, en un trance espiritual y escuché una voz de una mujer que me decía, creo que era una medium, no sé, una bruja, una satanista, no sé, pero que ella me decía, predicador, entrégame el país, me dijo ella, predicador chocuano, entrégame el país. Y yo cuando escuché eso, yo lo que hice fue reprenderla. Yo le dije, el Señor te reprende y la sangre de Cristo tiene poder y seguí durmiendo porque apenas me estaba acostando y ya llevaba tiempo peleando la batalla. Y cuando ella me dice la sangre negra tuya que se va a derramar, entonces yo dije, esto es en serio. Y me levanté a pelear. Y en esa pelea me dice ella, entrégame el país. Y le dije yo, no. Entonces dijo, oye, entonces muere. Y cuando ella dijo muere, se llenó la casa de satanistas, ¿sí? Y yo corría a prender el bombillo, porque como uno duerme con el bombillo apagado, corría a prender el bombillo. Entonces en esas me cogieron y me capturaron y me llevaban para el mueble y iban diciendo, la misión es violar y descuartizar. Y en esas que me cogieron y me llevaban para el mueble para hacer su maldad ahí conmigo. Entonces yo me acordé y dije, llamé al Señor y le dije, Jesús. Dije, creo que le dije, fue Cristo, o le dije, Jesús, no sé, ven. Le dije, Jesús. Le dije, Cristo. No, yo le dije, Jesús. Y él me dijo, ¿qué? Yo le dije, ven. Pero me respondió que como si estuviera ahí cerquita viéndolo todo. Y cuando yo le dije, ven, se iluminó el cuarto donde estábamos, la sala donde estábamos, y yo cobré nuevas fuerzas y le metí una patada a uno en la quijada, y mejor dicho, ¿sí? Y a pesar de que estaba viviendo todo ese tipo de experiencias, todavía era un enano espiritual. Yo quiero que usted entienda esto. Le estoy contando esto para que usted vea, o sea, la dimensión en la que yo me estaba moviendo en cuanto a, en cuanto a experiencias espirituales, y todavía era un enano espiritual, ¿sí? No había crecido. A pesar de que estaba teniendo semejantes experiencias espirituales y semejante guerra y toda esa responsabilidad que el Señor había delegado en mi hombro, me había delegado el país. Ella me dijo, entrégame el país. Y si ella me dice que le entregue el país, porque la responsabilidad del país está en mis manos. Pero era un enano espiritual. A pesar de que tenía todo ese tipo de experiencia y estaba viendo todo eso, era un enano espiritual todavía. Y entonces yo le pregunté, ¿y cómo así? Y me mostró que era un enano espiritual. Yo, ay, un enano espiritual. Pero luego me llevó a otro lugar y allí me comenzó a dar crecimiento. Allí comencé a adquirir conocimiento del mundo espiritual, de cómo se funciona, de cómo se mueven las cosas en el mundo espiritual. Cuando comencé a adquirir ese conocimiento, entonces eso me comenzó a dar estatura espiritual. Cuando aprendí, cuando comencé a aprender cómo funciona el mundo espiritual, fue lo que comenzó a darme estatura, cómo funciona el mundo espiritual y comencé a adquirir profundidad entonces a raíz de eso en la palabra. Entonces todo eso comenzó a darme estatura espiritual. Pero antes de eso yo pensaba que yo era grande, porque las guerras que estaba librando y la visión que ya tenía en el mundo espiritual, yo pensaba por eso que era, pero no, era un enano espiritual. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento, no tenía una estructura básica, una estructura profunda. Aunque tenía una estructura básica de la palabra, no tenía una estructura, no tenía profundidad en esa estructura. Entonces era un niño espiritual, porque simplemente manejaba lo básico. Conocía la palabra de principio a fin, pero en una profundidad muy superficial. Yo me sabía la palabra de principio a fin. A veces me metía por aquí, yo le salía por allá, pero era
no había profundidad. O sea, no había abogado mar adentro. Entonces, el conocimiento que tenía todavía era leche. Entonces debemos procurar el crecimiento, amados. Y esto no es de tiempo que llevemos en el caminar con Cristo, sino del conocimiento que adquiramos por las experiencias que le permitimos a Dios que nos haga experimentar esas experiencias. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Jesucristo: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Pero hoy en día vemos que la iglesia se ha conformado con ser salva y ser santa y hasta allí, y no tiene un conocimiento de esta verdad profundo. Sabe que Jesucristo vino al mundo, que Él es el Salvador del mundo, que la sangre de Cristo tiene poder. Sabe que hay demonios, sabe que hay ángeles, sabe que hay brujos, que hay hechiceros, sabe que hay maldad, pero no conoce a Dios. No conoce cómo funciona el mundo espiritual. No sabe cómo funciona su propio cuerpo siquiera. Pero todo esto lo conocemos cuando entramos a profundidades, cuando entramos a conocer a Dios. Porque conocerlo a Dios es conocernos a nosotros mismos, como dije ya en otro mensaje. Y a eso nos llama Dios, no simplemente a que adoptemos cierto dogma religioso, sino que a que crezcamos como hijos de Dios. Esa es la verdadera intención: restaurarnos, renovarnos, llevarnos otra vez a ese punto en el que Adán gozó en un tiempo cuando fue recién creado, que no andaba en pecado, sino que andaba en obediencia. Adán era el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque era la luz que iluminaba el mundo. Adán. Pero como cayó, entonces ya esa luz vino a ser el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer un resumen hasta aquí de lo que hemos hablado. ¿Qué hemos hablado? Que Dios llama a través de Jesucristo a la restauración al hombre, a rescatar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había perdido, que se haya perdido la identidad de Dios en el hombre. Y lo que Dios quiere hacer es volver a restaurar esa imagen, esa identidad, volvernos al principio. Cuando la gracia de Dios no tiene impedimento para manifestarse a través del hombre. ¿A través de qué Dios hace esta restauración? A través del conocimiento que el hombre vaya adquiriendo acerca del Dios mismo, que es que conociendo a Dios está conociendo a sí mismo. A través del conocimiento que le permite adquirir las promesas por medio de las cuales Dios comienza a efectuar esa renovación en el hombre, por medio del cumplimiento de las promesas en el hombre. Que hay un proceso al que se debe someter todo aquel que quiere recibir la disciplina del Padre. Lo primero que hay que hacer es ajustarse al llamado de Dios, cumplir con las medidas del llamado. Y después de que pase un tiempo dando las medidas allí en ese llamado, es seleccionado nuevamente por Dios para ser disciplinado ahora sí por Dios. Como está escrito que el Padre es el labrador, ¿sí? Y todo pámpano que lleve fruto, Él lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Eso habla del proceso que Dios efectúa en el creyente para llevarlo a ese creyente a ser participante de su naturaleza divina. O sea, es un proceso de limpieza que Dios hace. Porque dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
óigase bien, potestad de ser hechos. Y cuando se habla de ser hechos no es que ya, sino es que se está hablando de un proceso de elaboración que el creyente tiene que sufrir para llegar a esa medida, ¿sí? A ese nivel. Por medio de este proceso que Dios efectúa en el creyente, le da al creyente carácter, le da estatura, le da conocimiento, le da renovación y lo lleva a ese nivel perfecto. Mientras el creyente no viva ese proceso de la mano de Dios, todo el tiempo va a estar allí y va a ser un niño. Todo el tiempo va a estar consumiendo leche. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a estar hablando en el mismo nivel de profundidad las cosas de Dios, porque como dijo el Señor Jesucristo, que nadie, que ninguno conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero el Hijo únicamente le revela sus secretos a aquellos que son dignos de Él. Y aquellos que son dignos de Él, el hombre únicamente se hace digno de Él si se ajusta a la medida del llamado que Él hizo. Mientras el hombre no se haya ajustado a esa medida, entonces Él está recibiendo la misma palabra que recibían toda la multitud. Se da cuenta que el Señor Jesucristo, cuando predicaba a la multitud, les hablaba todo lo mismo en parábolas, pero a los discípulos en particular les hablaba les hablaba las cosas de manera más explícita y con mayor profundidad. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Que después de que yo aprendí a ser santo, o sea, después de que Él me salvó y me enseñó a ser santo, entonces yo tengo que procurar el crecimiento. ¿Para qué? Para que todas esas promesas que están en la palabra se cumplan en mí y por medio del cumplimiento de esa promesa yo venga a ser participante o yo venga a ser hecho participante de la naturaleza divina de Dios. Es el cumplimiento de las promesas en mí, en el creyente, que lo llevan a ser participante de esa naturaleza divina. Pero las promesas se adquieren mediante el conocimiento que el creyente va adquiriendo durante su caminar. Por eso el apóstol Pablo habla de leche y después habla de alimento sólido. Y esto hablando ya de la profundidad en el conocimiento que adquirió, que ya no era un conocimiento superfluo, sino que ya eran cosas más pesadas, por así decirlo, de comprender, de asimilar, que no se podían asimilar en la carne, sino en el espíritu. ¿Sí? O sea, que un hombre que no estuviera o no estuviera viviendo el despertar espiritual no las podía vivir sencillamente. ¿Por qué? Porque son de asimilarse en el espíritu. Eso fue lo que él dijo, que las cosas espirituales el hombre natural no las entiende. ¿Por qué? Porque se han de asimilar en el espíritu. ¿Sí? Por eso se habla de alimento sólido y de leche. Porque la leche es para la gente que todavía está en la carne, todavía es terrenal, todavía es. Pero el alimento sólido es para gente que por causa del uso ya han agudizado los sentidos, dijo él. ¿Sí? O sea, ya han despertado espiritualmente y están viviendo el mundo espiritual, entonces pueden entender de qué se les está hablando cuando se le habla en términos espirituales. Pero a la gente natural no se les puede hablar así. ¿Por qué? Porque lo que eso va a causar es desaveniencia en esa persona, porque no va a entender. El Señor Jesucristo dijo de esta manera: todavía hay muchas cosas que quisiera deciros, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque todavía no las podéis sobrellevar. ¿Sí? Él tenía muchas ganas de seguirles hablando a los discípulos del reino, pero es que en la condición en la que estaban, ellos sencillamente no podían soportar las palabras en las que él les iba a hablar, los términos en los que él les iba a hablar. Entonces no pudieron avanzar más, porque no habían alcanzado ese nivel espiritual en que ellos pudieran tener experiencias que le permitieran asimilar lo que iban a oír. Entonces, asimismo, hoy en día, lamentablemente, bueno, la verdad es, y conoceréis la verdad os hará libre. Entonces hay que hablar sin pañito de agua tibia aquí. Hoy en día la iglesia se ha conformado únicamente con ser salva y ser santa, y hasta ahí va el conocimiento de la iglesia, y es triste porque ya llevamos 2000 años como iglesia, más de 2000 años constituidos como iglesia, y lo que sabemos de Dios es muy poco. Lo que sabemos de la vida espiritual es muy poco. Lo que sabemos del mundo espiritual, cómo funciona, cómo se mueve, qué hay que hacer, es muy poco, cuando nosotros hemos sido llamados a adquirir todo ese conocimiento y a manifestarlo
los emisarios de Dios, de las cosas de Dios, en todos los tiempos ha sido la iglesia. Pero había que entender que es un proceso de crecimiento y que para que Dios decida desarrollar, realizar ese crecimiento en el creyente, Él se tiene que ajustar al llamado y haber dado las medidas. Mientras el creyente no se ajuste al llamado y cumpla con las medidas, el tiempo de prueba que Dios pone para decir, bueno, si ya está listo para que lo pasemos a este siguiente nivel, siempre va a estar allí mismo, en el mismo nivel, predicando lo mismo, conociendo lo mismo y pensando que eso es el todo del evangelio, ignorando que hay un que únicamente conoce la punta del iceberg, pero que hemos sido llamados a ser llenos de la gracia y del poder y del conocimiento de Dios, verdaderos hijos en estatura. Dice que el Señor Jesucristo crecía en conocimiento, en sabiduría y en estatura. Así está escrito. Entonces, amados, no nos sigamos conformando más. Si ya tú eres salvo y ya aprendiste a vivir una doctrina de santidad, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, pero pongámonos los zapatos, las botas y marchemos hacia adelante al supremo llamamiento, como dijo el apóstol Pablo. Vayamos adelante al supremo llamamiento, a lo que Dios verdaderamente quiere realizar con nosotros. Y no es allá, sino es aquí, porque aquí es que Dios quiere dar testimonio de su poder, de su gracia, y es ahora, no después, porque ya después ya Dios va a quitar al mal espíritu y ya después todo el mundo va a tener conocimiento de Dios, entonces ya qué más. Es ahora que Dios quiere hacer eso, ahora que el mundo lo desconoce, ahora que el mundo no quiere conocer. Dios quiere demostrar que hubo uno o dos que le creyeron y Él los levantó hasta ese punto de llevarlos a ser verdaderos hijos de Dios, manifestando su gloria. Ahora es que Dios quiere dar testimonio de su poder, ahora, porque ya después Él dice que Él llenará toda la tierra el conocimiento de Dios y hasta el más pequeño lo conocerá. Entonces ya después, entonces, ¿qué gracia tiene? Es ahora. Y eso debemos entender como iglesia de Cristo, que esto es más que ser salvo y ser santo, que eso simplemente es lo básico. Usted debe vivir en santidad porque si no, entonces no va a agradar a Dios. Y entonces, si no agrada a Dios, quién lo va a capacitar? ¿Quién lo va a instruir? Si usted verdaderamente quiere el poder, si usted verdaderamente quiere la ciencia, si usted verdaderamente quiere el conocimiento que rige toda esta existencia, entonces usted tiene que sujetar al llamado y ser santo y llevar una vida de santidad porque Él dijo ser santo porque yo soy santo. Y después de que usted entendió eso, no tiene que repetirlo toda la vida, no, usted ya entendió que ese es su menester. Si realmente quiere, entendió lo demás. ¿Sí? Si no entendió lo demás, entonces usted, pero si ya entendió que eso simplemente es la antesala para usted recorrer el camino, que es un camino de perfección, que es un camino de restauración, de renovación, hasta parecernos en su misma imagen, entonces usted se somete y usted paga el precio. Pero si no, entonces usted sale, como dice, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne. Usted lo traen aquí y al poco tiempo usted está buscando qué hacer en el mundo porque usted no ve qué hacer aquí en el Evangelio, aparte de predicar. No ve qué más hacer. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento que le induzca a ver la grandeza que Dios ha puesto en sus manos y que usted debe aprovechar el tiempo porque es corto para escudriñar lo más que pueda y hacerse a una mayor gracia o una gracia mayor. Así que, amados, gloria a Dios, enseñando la palabra de Dios. ¿Qué buscamos? Que reaccionemos, que despertemos y entendamos que Él viene a buscar una iglesia que no está conforme, sino una iglesia que está a las expectativas, con hambre y con sed de su poder, de su justicia,
de sus cosas grandes y ocultas, y que como tiene hambre se está pagando el precio. Gloria a Dios. Bueno, amados, Dios les bendiga y esperamos que, como digo siempre, no lo que buscamos es despertar, causar el despertar en uno o dos o tres. Que alguien que tenga oídos para oír, oiga. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse al canal y compartir el mensaje. También invitamos a los amigos que todavía no entienden o no comprenden que su alma necesita la salvación. Hoy les decimos que Jesucristo la ofreció de manera gratuita. Únicamente tiene que el hombre que quiere recibir la salvación decir que cree en Jesucristo y que él cree en la cruz, en el sacrificio que él efectuó en la cruz del Calvario y que él puede redimir su alma. Únicamente basta esa confesión, porque todo el que confesare su nombre, todo el que invocare su nombre será salvo, dice. Así que, amados, echemos mano de la vida eterna. Aprovechemos el tiempo que tenemos para volvernos al conocimiento perfecto, a la ciencia perfecta que es la de Dios, a la ciencia que todo lo puede. El médico únicamente podrá actuar en su medicina, el abogado en el derecho, el ingeniero en los actos de ingeniería, pero el Hijo de Dios es preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Entender la profundidad de eso, para toda buena obra. Si se necesita de un milagro para levantar una edificación, si hay que si hay que sanar, si hay que resucitar un muerto, para eso ha sido capacitado el Hijo de Dios, para toda buena obra. Entonces, entender la profundidad con la que Dios nos está hablando y disponernos a alcanzar todo eso tan grande que Dios ha dispuesto en nuestras manos. Que el hombre pueda entender que esto no es una religión, que esto no es un grupo de gente reuniéndose aplaudiendo y ya no. Que hay ciencia, que hay poder, que hay sabiduría para alcanzar. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga y esperamos que esto sea inspirador para muchos. Dios les bendiga una vez más y hasta una próxima oportunidad.